ronca la voz. más bien como no he dormido. No, bueno, es que intensos, va a ser un comienzo intenso, ¿no? Es brutalmente intenso, pero bueno, aquí estamos. Digo, cuando es fácil es para cualquiera, si es difícil es para mí. Exacto. Me gustó la frase. Oiga, diputada, pues todo un reto el ser coordinadora de una bancada en estos momentos, ¿no? México está pasando por momentos delicados, cruciales, dirían. Muy complejos, son muy complejos en donde no se escuchan a todas las voces, porque puede ser una parte en esta justificación que dan, que nos dieron 36 millones de votos para hacer y deshacer. Yo creo que valdría la pena hacer los otros 43% que no votaron por ellos, que le están expresando, porque al final de cuentas ella ya no es presidenta de un partido ni candidata de un partido, ella es la presidenta de México, y México son muchos Méxicos y se ve de diferentes maneras. Sí, totalmente. ¿Cuál va a ser, diputada, la labor que va a tener Movimiento Ciudadano ahorita en la Cámara? Pues es un reto muy grande, porque a nosotros no nos dieron diputados que ganamos. Entonces deberíamos ser una bancada de 46 y somos una bancada de 27. Entonces cada uno de nosotros representa la voz de dos más de nuestros compañeros. Imagínate la responsabilidad con la que tenemos que actuar y ser la voz precisamente de los 6,5 millones que nos dieron la confianza. Hay quienes dicen, van a ser oposición, van a ser... La realidad es que yo creo que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, no fue hecho para ser oposición, fue hecho para ser voz del pueblo. Nosotros vamos a ser voz del pueblo, vamos a llevar lo que la gente está diciendo, y esperemos que con inteligencia, paciencia, habilidad, etcétera, pues tengan los oídos abiertos para no solo escuchar, sino que sí puedan entender que no es necesariamente con la verticalidad que se ve un asunto. Diputada, la necesidad de que México vaya construyendo una nueva oposición, todo parece indicar que estará en manos de Movimiento Ciudadano. El papel que va a jugar Movimiento Ciudadano, o por lo menos muchos de nosotros como ciudadanos así lo vemos, es construir esa nueva oposición que tanto se necesita en México. ¿Es correcto? Por supuesto, es correcto, y es ver donde, por ejemplo, decían en la alianza PRI-PAN-PRD que eran la oposición del gobierno y que dar un voto por Movimiento Ciudadano, un voto desperdiciado, o decían el famoso voto útil. Y podemos ver en el Senado que los dos senadores que tienen el PRD se pasaron a la bancada oficialista de Morena y están a punto de lograr darle reforma constitucional en el Senado. Solo les falta un voto. Entonces nosotros queremos ser la opción de oposición, sí, pero de congruencia, porque pareciera que en la elección dicen una cosa y en la votación hacen otra. Empezando porque no siempre se tiene que votar en contra, y eso usted lo ha dicho muchas veces, ¿no? Entiendo el concepto. Oigan, si le conviene a México, no hemos de votar en contra nada más porque es nuestro papel votar en contra todo el tiempo. Es correcto. Nosotros estaremos analizando cada uno de los asuntos, estaremos tratando de aportar lo que nosotros conocemos, escuchamos y los que estamos representando nos dijeron, y también a veces dicen de oposición es pararte en la tribuna, gritar y insultar. No es esa la oposición. La oposición es estar, por ejemplo, en las comisiones y con argumentos técnicos comprobados, con debate, poder lograr que se cambie una condición. Realmente el trabajo de la oposición no es pararse y gritar, sino es lograr que se pueda cambiar. Y si tiene que ser gritado, pues ni modo, pero lo ideal sería que pueda ser con los argumentos técnicos, con los argumentos científicos probados, y sobre todo con la voz de la gente que pues hoy, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, está pidiendo a gritos ser escuchado. Exacto. Situaciones como esta que son complejas, se ve un panorama difícil para quienes pues pudieran votar en contra, hablando ya de estos votos en contra. ¿Hay alguna estrategia que consideren para ya sea la oposición en general o para Movimiento Ciudadano en particular, para lograr ser escuchados? Nosotros tenemos desde la permanente, estuvo nuestro diputado Braulio y nuestro diputado Mario de Jalisco,
dando las posturas del Movimiento Ciudadano, las visiones del Movimiento Ciudadano y de la gente del Movimiento Ciudadano, que además no solo lo estamos diciendo nosotros, lo consultamos con muchísima gente que trabaja en el Poder Judicial, que tiene los servicios del Poder Judicial. O sea, solo están viendo una parte. Por ejemplo, es una cosa ilógica que le estábamos diciendo. Dicen, todos los magistrados y jueces son corruptos. Sí, no. Entonces, si todos los magistrados y jueces son corruptos, ¿por qué entonces en la reforma le dan la oportunidad de poderse inscribir? Uh-huh. Si son corruptos, ya lo saben, ¿no? Claro. Es lo que están diciendo. Sí. Entonces, hay incongruencias. Este tipo de discusiones parecen sencillas, pero decimos, oye, si todos son corruptos, entonces, pues procésalos y no les permitas volverse a inscribir. Exacto. No, porque les vamos a permitir volverse a inscribir. Entonces, ¿son o no son? Hacen una verticalidad. No dudo que haya algún juez, algún magistrado que haya cometido algunos actos de corrupción, pero no es la generalidad. Yo conozco en el Poder Judicial, yo he visto a gente con carrera judicial cuidando su cargo, cuidando a México. Hoy nos han buscado gente hasta de intendencia para que puedas entender que ellos están allá y dicen, nosotros no queremos, estamos a gusto en la condición en la que estamos trabajando. Sí faltan muchas cosas por poder modificar y reformar, pero no al grado que lo están llevando. Estamos platicando con Ivonne Ortega Pacheco. Ella es coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso, allá en la Cámara de Diputados. Diputada, una pregunta. Parece más que evidente, ya tienen sus mayorías, es muy probable que vayan a lograr lo que quieren lograr, la reforma al Poder Judicial. Creo que eran 18 reformas, 17 de ellas las lograron, con excepción de la reforma electoral que ahorita le vamos a preguntar. Pero, ¿qué sigue? Ante la inminencia de lo que va a ocurrir, ¿cuál es el camino a seguir una vez que se hagan estos cambios tan profundos en la vida de México? Mira, me parece que nosotros estaremos invocando, es la primera presidenta, hayan votado o hayamos no votado o sí, uh-huh. Por ella es la primera presidenta que va a tener México. Y me parece que este ejercicio en el que están tomando inclusive de gandallez, porque en la realidad ganaron 54%, pero van a tener 73% de representación en las cámaras. Hoy y creo que lo que está poniendo es una soga al cuello, ¿no? Porque no va a tener a quien echarle la culpa de las decisiones que tome. Va a tener la responsabilidad de lo que pase, para bien o para mal. Y siendo la primera mujer presidenta de México, en esa evaluación tan dura que tendrá la historia, pues ella sabrá cómo quiera pasar la historia. Creo que esa es la parte que más nos toca, hacer la conciencia de decir, ¿cómo quieres pasar a la historia después de haber escrito este capítulo? Sí. Ahora, nos llamaba mucho la atención aquí en el programa el otro día que le preguntaban al presidente Obrador en la mañanera, le decían, oiga, pero la pluralidad que se pierde pone en entredicho el futuro de la democracia. Usted así lo decía. Y él entonces contesta, sí. ¿Pero cómo que sí? Pues sí, pero así lo decidió el pueblo. Casi como que echándole la culpa al pueblo ahora de lo que pudiera pasar, ¿no? No, y ayer todavía peor, en una entrevista con la presidenta, dice, bueno, si así lo hacían ellos, ahora que lo hacemos nosotros, que se aguanten. Entonces, si así lo hacían ellos y la gente votó por cambiarlos, pues es porque no querían que se repitan esas prácticas. Sí, claro. No, qué cosa. Diputada, ¿hay algo que hacer con el tema, digo, desde luego a futuro, porque ahorita pues ya quedó con lo de la sobrerepresentación, es decir, el promover que se cambien las maneras de los cálculos que se hacen? Bueno, tendrá que proponerse una reforma electoral, esperemos que inclusive no sea una reforma electoral, sino sea una reforma del sistema político mexicano, porque ya está agotado este sistema, y entonces que podamos escuchar las voces de todas las partes. Ahora que estuve como representante del enlace legislativo en el INE, ves, por ejemplo, que sufre una cosa el Consejo Local, el Tribunal Local, el regional, el federal. Entonces hay una serie de cosas que cada quien habla de la parte que vive, pero nadie los escucha. Y entonces estamos nosotros discutiendo en la Cámara de Diputados cuando no estamos escuchando a los que viven el día a día en la reforma electoral. Ojalá haya una reforma electoral, ojalá sea el voto. El artículo 56 de la Constitución dice: el partido que logre por sí mismo, esa es la palabra, por sí mismo, tendrá en el caso del Senado la primera minoría. Okay. El segundo lugar, en consecuencia, la primera minoría. Nosotros logramos por sí mismos 4 espacios por sí mismos en Nuevo León, en Nayarit, en Colima
y en Guerrero. Y le dieron la constancia a los que en la coalición tenían los nombres. Entonces pusieron por arriba la coalición, tanto los consejeros del INE como el tribunal, que la Constitución, y eso me parece brutalmente grave. Oiga, diputada, ¿podemos seguirla molestando en el futuro, sobre todo para que nos ayude a entender lo complejo de la labor legislativa y muchas cosas que muchas veces nosotros no entendemos, y si nos permite le molestamos para que nos vaya contando? Sí, claro, por supuesto, estaré atenta a cualquier momento. Hasta para nosotros es difícil entender. Imagínate al ciudadano de a pie que está buscando, pues realmente cómo come hoy, cómo viste, cómo van a la escuela sus hijos, cómo compra sus útiles escolares. Exacto. Entonces sí, lo más tropicalizado posible. Oiga, pues le deseamos éxito a usted y a la bancada de Movimiento Ciudadano. Estaremos muy pendientes de lo que pase en la Cámara de Diputados, diputada. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias, Viridiana. Estaré atenta y en comunicación. Gracias por poderme platicar con mis paisanos. Desde luego. Bueno, hoy la distancia por lo menos lo permite la tecnología. Así es, y así será. Diputada, le mandamos un abrazo, buen fin de semana. Gracias, y buen inicio, diputada, de legislatura. Igualmente, gracias. Ahí la tiene. Es Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de la bancada allá en de Movimiento Ciudadano, allá en el Congreso, en la Cámara de Diputados.